Bienvenidos a un nuevo video del área de ecuaciones diferenciales. En esta ocasión vamos a realizar un ejercicio relacionado con el tema de ecuaciones lineales homogéneas y no homogéneas. Y nos piden resolver la siguiente ecuación diferencial lineal. Es decir, tenemos lo que es nuestra y' menos 1 entre x que multiplica y igual a x a la cuarta por el logaritmo natural de x. Si observamos nuestra ecuación diferencial, podemos observar que esta parte que tenemos aquí representa lo que es nuestra función f de x. En este caso, f de x es distinto de 0, por lo tanto tenemos una ecuación diferencial lineal no homogénea. En la parte superior derecha coloqué algunos pasos a seguir para poder encontrar la solución de una ecuación diferencial, ya sea homogénea o no homogénea. Entonces vamos a comenzar con el primer paso, y es convertir nuestra ecuación lineal de la forma 1, es decir, de esta forma, a la forma 2. Entonces, si observamos nuestra ecuación diferencial original, podemos observar que cumple lo que es la forma 2, es decir, tenemos nuestra y', aquí tenemos lo que es menos una función p de x que multiplica y igual a una función f de x. Por lo tanto, el primer paso ya lo tenemos directamente, es decir, de y entre dx menos, aquí tenemos 1 entre x que multiplica y esto está igualado a x a la cuarta por el logaritmo natural, en este caso de x. Ahora, el segundo paso nos pide determinar en este caso la función p de x y calcular lo que es el factor integrable que está dado por esta expresión. Ahora, según aquí la forma 2, p de x es esta función que está multiplicando a la función y. Por lo tanto, en nuestro caso, p de x es igual a, tenemos p de x es igual a menos 1 entre x, es decir, nuestro p de x es esta función que tenemos aquí. Y al sustituir, tenemos que nuestro factor integrable está dado como Euler elevado a la integral, en este caso de menos 1 entre x de x, y esto nos daría como resultado Euler elevado a la menos el logaritmo natural de x, donde esto es como si nosotros tuviéramos 1 entre Euler elevado a la logaritmo natural de x, y esto nos da 1 entre x. Por lo tanto, nuestro factor integrable es 1 entre x. El tercer paso nos dicen multiplicar la forma 2, es decir, esta forma que tenemos aquí, por el factor integrable. Entonces tenemos 1 entre x que multiplica a de y de x menos 1 entre x y igual a x al cuadrado, perdón, x a la cuarta, por el logaritmo natural de x. Entonces, al realizar lo que es la multiplicación, obtenemos 1 entre x, aquí de y, de x, menos, aquí obtendríamos 1 entre x al cuadrado y, igual a x, aquí sería x al cubo, por el logaritmo natural de x. Ahora, una cosa muy importante es que si nosotros recordamos lo que es la derivada de un producto, es decir, con respecto a x, de una función, por ejemplo, u por una función v, pues esto básicamente es igual a u que multiplica la derivada de v con respecto a x, más v que multiplica la derivada de u con respecto a x. Entonces, si analizamos esta expresión que tenemos aquí, podemos observar que esto representa lo que es u, esto de aquí representa la derivada de v con respecto a x, eso de aquí representa lo que es la derivada de u con respecto a x, y esto representa nuestra v. Por lo tanto, podemos reescribir esta expresión de una forma más compacta, es decir, colocar aquí de x, en este caso de u que multiplica a v, ¿quién es u? Es 1 entre x que multiplica a v que multiplica y. Y esto es igual a x al cubo que multiplica al logaritmo natural de x. Y si nos damos cuenta, es como si tuviéramos nuestro factor integrable, que es este que tenemos aquí, que multiplica a y. Por lo tanto, cumple esta forma
que tenemos en el paso número 4. Por último, el paso número 5 nos dice integrar lo que son ambos lados de la ecuación y despejar nuestra función y. Entonces, integramos, tenemos la integral igual a la integral, en este caso, de x al cubo, logaritmo natural de x, dx. Por lo tanto, al integrar, pues esta integral de aquí se nos va a simplificar y nos quedaría como 1 entre x que multiplica y. Y la segunda integral, pues básicamente la tendríamos que solucionar por integración, en este caso por partes. Ahora, para no ser muy extenso el video, voy a colocar aquí lo que es la solución. Tenemos que la integral de x al cubo del logaritmo natural de x con respecto a x, pues básicamente va a ser igual a menos x a la cuarta entre 16 más 1 entre 4 que multiplica a x a la cuarta por el logaritmo natural, en este caso de x, más nuestra constante c. Por lo tanto, al sustituir, voy a colocar aquí abajito, tenemos que la solución o la función solución de nuestra ecuación diferencial está dado como 1 entre x que multiplica y igual a menos x a la cuarta entre 16 más 1 entre 4 que multiplica a x a la cuarta por el logaritmo natural de x más c, que si nosotros despejamos obtendríamos lo siguiente, es decir, y es igual a menos x a la 5 entre 16 más 1 entre 4 que multiplica a x a la 5 logaritmo natural de x más c que multiplica a x, donde en este caso la podemos expresar nuestra solución ya sea de esta manera o de esta otra manera. Ahora, si nosotros graficamos lo que es una familia de soluciones, nuestra ecuación diferencial, tendríamos algo como lo siguiente. Aquí únicamente lo que estoy haciendo es tomando un intervalo y dentro de ese intervalo le estoy dando diferentes valores a nuestra constante c, es decir, por ejemplo, para un valor C1, un C2, un C3, un C4, etc. Por ejemplo, si a nosotros nos hubieran dado lo que es una condición inicial, pues básicamente hubiéramos encontrado un valor específico para este C y hubiéramos obtenido lo que es, por ejemplo, esta gráfica que tenemos aquí en medio, o esta otra gráfica, o esta primera gráfica. Todo depende, en este caso, del valor de nuestra constante C.